que octubre llegó entre un abanico de olores, embriagando zocos y bulevares de pasión fragante. Mostos y sudor labriego, en concordancia con los cuadros del mantel que llenan cazos de pucheros y hacen las delicias de ventanales y postigos. Y entre esa lluvia fina, cálida, siento la ausencia de los que ya no están, de los que percibieron los mismos aromas que ahora yo percibo. En la ventana, un viento fresco, apetecible, hacen remover los cimientos de mis recuerdos, como vieja lata de membrillo cargada de viejas fotos. Y percibo tu ausencia como aguijón afilado. Siento tu vacío pese al tiempo transcurrido, arañándome el alma sin compasión alguna. A veces pierdo la fe en la humanidad y me castigo por ello. Luego me acuerdo de ti y todo vuelve a su sitio. Tu voz cálida, sosegado razonamiento del que tiene la pureza vital, tan grande que eclipsan astros. Tus manos huesudas como emparrados en invierno, acaricia la vida de los más queridos como el sol en los días fríos. Aprendí a amar la belleza de lo pequeñito, a conservar las amistades de siempre, a respetar a los que encorvados parecen buscar la tierra húmeda sin remedio alguno. Aprendí a pasear tranquilo por vegas y regadíos, a mirar más allá de donde alcanza la vista, a perderme entre los quehaceres diarios, buscando el calorcillo de entretiempo, a no guardar rencor envenenado, y te siento cerca, tan cerca que aún duele como picadura de avispa. Pasan los días, los meses, los años, y nos queda un recuerdo de dulce ambrosía y la certeza de mirar la vida con la alegría correspondiente. La ciudad es un gran álbum colectivo de imágenes y gestos, inamovibles al tiempo, del que se nutren mis recuerdos más puros. Camino por tus calles, por donde tú caminaste, y me recreo en la verdura que crece anárquica entre balcones y tejadillos abandonados a su suerte. Saludo al viejo de manos ásperas que sigue tejiendo sillas de Enea en desdentadas casapuertas, tal como tú habrías hecho. Y de vuelta a casa, dulce de leche o merengados helados, me acompañan con sosegado paso, en este octubre que llegó entre un abanico de olores, embriagando zocos y bulevares de pasión fragante, mostos y sudor labriego, en concordancia con los cuadros del mantel que llenan cazos y pucheros y hacen las delicias de ventanales y postigos. Muy buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestro programa nos vamos a acercar al mundo de la cocina, al mundo de los fogones. Y para eso se encuentra con nosotros mi amigo Manu Pérez, cocinero profesional y amante de nuestra gastronomía y de la gastronomía de más allá. Manu, muy buenas noches. Buenas noches, Rafa. Un placer tenerte Igualmente con nosotros hoy aquí. Yo tenía muchas ganas de entrevistarte, yo te lo dije ya hace algún tiempo, porque, bueno, la verdad que tú eres un profesional, como digo, de la cocina, llevas mucho tiempo entre fogones y creaciones culinarias, ¿no? Y yo empezaría preguntándote eso precisamente, ¿qué ha significado para ti el mundo de la cocina, de la gastronomía profesional? Bueno, la cocina realmente, tú sabes, cuando uno es un poquillo más joven empieza a toquetear trabajo, ¿no? Y yo creo que la cocina fue al final la pasión que el trabajo que a mí me apasionaba, ¿sabes? Después, cuando me di cuenta, al cabo de los años fui recordando cuando yo era pequeñito, ¿no? Y que a mí me entusiasmaba ayudar a mi madre en la cocina, y yo esas cosas no las tenía en cuenta, sino que yo lo hacía porque me distraía. Y luego encontré que era mi profesión, que era lo que más me gustaba. Pese a muchas cosas que tiene la hostelería mala, pero sí, a mí me ha aportado también muchísimas cosas buenas. Claro, es cuando hablas, ¿no?, de esos olores de antaño, ¿no?, de tu niñez, ¿no? Yo cuando hemos tenido aquí a gente del mundo de la música, ¿no?,
que la música, como tú sabes, es un vehículo transmisor de sensaciones, ¿no? Sí. Es que abre Totalmente, una ventana al Ujú. pasado, ¿verdad? Te lleva a Pero otro yo lado. creo que los olores de la cocina pasa exactamente igual. Igual. Yo recuerdo cuando entraba, ciertos olores me recuerda a casa de mis abuelos, de mis tíos, de cuando tú ibas por la calle, que tal y cual, y te lleva, es un vehículo magnífico de... A mí el olor de los guisos me recuerdo cuando volvía del colegio y pasaba por las calles y estaba oliendo los guisos de los vecinos, claro. de las vecinas. Y la verdad es que sí, vamos, y además de pequeño cuando entraba en mi casa, nada más que en el patio levantaba la nariz un poco y ya sabía yo, mi madre ha hecho habichuelas, mi madre ha hecho... Pero oye, la verdad es que sí, que el olfato es otro, como tú dices, te lleva a otro tiempo, vamos. La verdad que la cocina, de la que vamos a hablar un poquito de todo, evoluciona evidentemente a pasos agigantados. Entiendo que vosotros tenéis que estar en la vanguardia de la cocina, pero es verdad que los guisos tradicionales siguen siendo pilares fundamentales y no se termina de perder del todo, ¿verdad? Sobre todo aquí en San Lucas, que estamos acostumbrados mucho al cuchareo de esos guisos marineros del campo, de la huerta, ¿no? Sí, ¿Qué opinas? Hombre, realmente la base fundamental son los guisos y es la base de cualquier plato. Nosotros cuando hacemos un plato, aunque tú veas un trocito de carne con una zarcita y una guarnición muy mínima, esa zarza lleva un guiso. Todo lleva un fondo, todo lleva, ¿sabes? Nosotros siempre tenemos como fondos de marisco, fondos de carne, entonces son los que utilizamos como base para cualquier zarza. Ya luego va el sofrito, ya las especias que les quiera poner, ¿no? Llevártelo para donde te lo quiera llevar. Pero el guiso es la base fundamental, vamos, el que quiera hacer cocina de vanguardia y no sepa guisar, yo creo que va a estar muy perdido. Claro. Es que no va a saber dónde tirar. Claro. Pero es la base fundamental, vamos, Claro. yo creo que principalmente yo prefiero a alguien que sepa guisar, a alguien que sepa hacer un aire, una espuma o algo, porque yo creo que eso es el principio, esa es la base, Claro. es el cimiento. Fíjate que yo siempre he pensado de que, hombre, como te he dicho, ¿no? La cocina, tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? La cocina está en vanguardia, se utilizan nuevos condimentos, nuevas formas de hacer platos, de elaborar platos, pero el hecho todavía de poder ir a un restaurante y que te pongan un plato de lentejas de toda la vida, o un menudo, o unas habichuelas, como has dicho antes, al final eso sigue estando en pleno siglo XXI, macho, parece que no pasa el tiempo por eso. Y más en zonas como aquí, ¿no? Claro. Que la gastronomía es tan fuerte y los guisos son tan personales de aquí, de nuestra zona, que eso no se puede perder, ni se va a perder, vamos. Claro. Esperemos que no. No, hombre, seguro que no, y sobre todo los guisos marineros, ¿verdad? Con Hay la que tradición. hay que dejar paso un poquito a nuevas creaciones, Sí, ¿no? lógico. No es necesario tampoco utilizar técnicas modernas, pero sí que nuevas creaciones, ¿no? Que te transmitan también lo que se puede hacer con una base de aquí, con un guiso de aquí, o con un sofrito, con unas verduras de aquí, con una materia prima de aquí. Yo creo que también eso es fundamental, pero sí que es verdad que los guisos de aquí mandan mucho. Oye, Manu, mira, además sin ánimo, ningún ánimo, ¿no? El Café de Levante no es un programa en donde no hay ningún tipo de polémica, pero este año, en verano, llegan ciertas noticias, ¿no? Tú sabes que Sanlúcar, al final, con la capital gastronómica española, con la circunnavegación, con ese turismo, ¿no? Que al final termina recayendo en nuestra ciudad, ha habido varias noticias, ¿no? De la aglomeración, ¿no? Quizás de gente, de afluencia de gente de fuera, el enorme número de bares y restaurantes que existen en nuestra ciudad, una carta muy amplia gastronómica. Y yo me gustaría hacerte una pregunta un poco más directa, más personal quizás, pero por eso mismo, porque estás entre fogones y sabes de lo que estamos hablando. ¿Tú crees que Sanlúcar o cualquier ciudad que reciba tanta afluencia de público por su buena gastronomía, una mala gestión se puede considerar como, oye, se puede morir de éxito? Es que Sanlúcar es muy complicado porque es una zona que funciona, creo que los límites siempre sobrepasa. O sea, cuando hay afluencia de gente, creo que hay demasiada afluencia de gente. Y cuando llega el invierno hay demasiada poca afluencia de gente, ¿no? Entonces, Sanlúcar es muy complicado en ese sentido, ¿eh? A nosotros nos gustaría tener algo más equilibrado, ¿no? Que podamos trabajar un poquito más en invierno y un poquito menos en verano. Más desahogado. A ver, nosotros estamos con los brazos abiertos al turismo porque vivimos del turismo y al final somos una zona costera que vivimos de las temporadas de verano, de la temporada del buen tiempo. Pero sí que es verdad que yo lo equilibraba un poquito más en invierno, porque los inviernos son muy complicados aquí, ¿no? Se viene muy abajo, no somos otras ciudades como Chipiona, que creo que le afecta un poco más el invierno. Aquí hay más movimiento, pero el invierno aquí es duro y el verano es demasiado fuerte. Entonces, claro, como, ostras, tío, me gustaría tener un poquito más de vida en verano
trabajar un poquito más en invierno. Claro. Oye, Manu, qué importante, porque cuando llega una campaña de verano, que ya se empieza, llega toda la afluencia de público, como estamos hablando, qué importante es rodearte de un buen equipo de profesionales en la cocina, profesionalizar totalmente el sector de la hostelería, para que, no sé, te preguntaría que qué importante es tener un buen equipo en la cocina. Yo creo que es fundamental. Yo, por muy buen cocinero que yo sea, yo no tengo un buen equipo atrás, yo no hago nada, vamos. Es que el equipo es todo. Y además un buen equipo que sepa gestionar, que sea, como tú has dicho, que sea profesional, que sepa gestionar las cosas, que preparemos una buena producción para afrontar bien esos servicios que son muy locos, porque al final la gente se va de la playa a la misma hora, le gusta ducharse tranquilamente y al final todo el mundo llega a una hora que es o las 10, las 10 y media. Por mucho que queramos hacer las reservas de manera escalonada, al final viene toda la vez y hay que saber gestionar eso para porque estás haciendo las cosas de la mejor manera posible y por entrar todo el mundo a la vez ahora no das el servicio que a ti te gustaría y te queda con esa cosita de que, joder, pues lo podría haber hecho mejor. Entonces yo creo que es fundamental que hoy en día que tenga una buena formación, porque yo creo que es fundamental, porque yo estuve muchos años de autodidacta y a mí al final cuando yo llevaba ya 7 años de carrera profesional en la cocina, porque yo estuve antes trabajando en hostelería de camarero y eso, he trabajado mucho, pero cuando yo llevaba ya 7 o 8 años de carrera profesional en la cocina, yo siempre tuve como esa espinita de joder, nunca entraba yo en una escuela y yo veía a esos cocineros que yo admiro y todo el mundo había entrado en una escuela, digo, una más. Sí, que te faltaba ese puntito. Te faltaba ese punto, y a mí de verdad que la escuela, había muchas cosas que habíamos tocado, ¿no? que conocíamos, pero la escuela fue como terminar yo lo comparo como terminar la caza, ¿no? Yo tenía la caza hecha, pero me faltaban las puertas, el círculo, las ¿no? ventanas, exactamente. Yo salí de allí que yo dije, entendí lo que era más todavía la gastronomía. Y yo creo que es muy importante que la gente tenga su buena formación, porque va a saber gestionar todo, un buen orden, una buena limpieza. Hay que tener mucho cuidado hoy en día con la higiene sanitaria, es que hay que trabajar de manera... ¿Cómo ha cambiado, eh? Tú sabes que yo vengo del mundo también, de la venta de hostelería, y claro, yo he conocido diferentes generaciones, pero de hace unos años para acá hay una nueva generación de gente joven, gente que viene muy preparada, que vienen empujando fuerte, que se han abierto restaurantes tremendamente interesantes en Sanlúcar, con una propuesta gastronómica magnífica, y es una savia nueva. Y lo que tú estás diciendo es esa ramificación de esa savia nueva, ¿no? Donde tengo que tener un buen equipo, perfectamente ordenado, que sepan trabajar, que sean tal, pero aparte con una maquinaria de primer orden, porque, o sea, los abatidores de temperatura, la cocción a baja temperatura, los hornos de mixtos de vapor, tal, eso hace 25 años. Es que no existían, pero no, en Sanlúcar no se había gestionado. A lo mejor me equivoco, hoy día el equipo está muy formado y la capacidad que tiene en maquinaria también es enorme. O sea, bueno, ese ejemplo que acabas de decir tú, por ejemplo, de una maquinaria que es el abatidor de temperatura, va muy relacionado con la higiene sanitaria, porque tú haces un guiso y lo haces en verano, y ahora ¿qué haces con ese guiso? Lo metes en la nevera a 180 grados, mucha gente lo deja fuera, que está tempere, y cuando hay una temperatura de 30-35 grados fuera en el exterior, eso es muy crítico. Entonces, con un abatido de temperatura, es que en media hora lo tienes ya frío, lo envasas y lo tenemos en... O sea, si trabajas con un abatidor y con un envasador al vacío, tus raciones quedan perfectas, las puedes sacar a cada momento, y además es un producto como si lo acabara de producir. O sea, y además que evitas las temperaturas, esas temperaturas críticas donde se proliferan las bacterias y se puede estropear la comida y después estás jugando con la salud de los demás, porque aunque la gente no crea, al final es sanitario esto, es un trabajo muy sanitario, porque te puede buscarle a alguien un problema. Sí, más de una noticia salió, recuerdo en Cádiz no hace algunos años, con intoxicaciones, una pajarraca. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo, y creo que hoy en día, las maquinarias que hoy en día, no, hay gente que son muy reacia, ¿no? Hay gente que son muy agarrada a lo tradicional. Y no, es que eso son modernidades, ¿no? Es que yo creo que al revés, que eso es una evolución, que hay que agarrarse a eso y hay que seguir adelante. Oye, Manu, vamos a empezar a hablar de tu trayectoria, de tu gastronomía, de tu cocina, pero hay una pregunta, otra de las que quiero tener tu opinión, porque es verdad que
hablamos de cocina, hablamos de gastronomía. El mundo del vino va tremendamente relacionado. Sanlúcar es una ciudad vitivinícola, Jerez, el puerto, Chipiona, con grandes producciones de vino. Esa preparación que tiene que tener la gente en el mundo de la gastronomía, ¿debe de ir paralelamente al mundo de la vitivinicultura? La formación, ¿no? En la formación, sí, porque muchas veces noto de que se tienen grandes platos elaborados, se tienen una carta perfectamente estructurada, pero a la hora del vino, que debería ser paralelo, parece todavía que cuesta quizás entender, hacer explicar, tener una carta de vinos un poco más seleccionada de vinos de aquí, ya no de vinos de fuera, sino de nuestros generosos de aquí. ¿Cómo ves tú esa evolución? También lo creo que con hay vinos que acompañan un plato perfectamente, vamos, y cada vino tiene unas notas, unos sabores, una acidez, un amargor, que es que va perfectamente con algunos platos, y entender ese vino y saber maridarlo con este plato, al final es una unión, un conjunto binomio, que claro, va en armonía, que hace que mi plato suba más arriba, ¿no? Yo creo que es muy importante también. Claro. Un buen maridaje es esencia. Y como tú has dicho, aquí tenemos los mejores vinos que hay en España, ¿no? Claro. Manu, de 2014 a 2019 abres un proyecto en Sanlúcar que es Trascuesta Sushi. Estamos hablando de los primeros pasos de la cocina tradicional japonesa aquí en Sanlúcar. Sí, yo creo que por esa época, yo creo que también seguía la Taberna Argüeza haciendo algunas cositas. Y empezamos los dos más o menos por esa época, y sí es verdad. Lo que pasa es que sí que vuelvo a pensar de que creo que fue muy pronto. Sí, ¿verdad? Creo que fue pronto. Yo venía de trabajar en los Caños de Meca, estuve trabajando en el Parmada, IBG, y allí conocí yo un poco la cocina japonesa, que no, yo también al principio era como, ostras, esto crudo, y cuando lo probé fue cuando yo me explotó la cabeza y dije, yo quiero formarme en esto, yo quiero trabajar de esto y me tengo que dedicar a esto. Entonces ya ahí cuando empezamos a formarnos y abrimos restaurante en 2014, y yo creo que educamos mucha gente a comer la cocina japonesa. Funcionando por lo menos sí. Estuvo funcionando 5 o 6 años. Nosotros lo que pasa es que los inviernos, como te vuelvo a repetir, eran muy duros. En verano no dábamos abasto, y ya luego pues nada, algunas cuestiones de contratos y demás hicieron que me planteara, oye, también estaba un poco saturado, y digo, necesito descansar, y también necesitaba seguir creciendo en otro ámbito, porque la cocina japonesa es muy amplia, pero llega un momento que digo, ostras, no me puedo salir de ese círculo porque al final es el mismo concepto, ¿no? Entonces ya ahí fue cuando yo quise explorar otros mundos, ya me metí en otros tipos de gastronomía, me metí en la escuela, quise aprender de muchos. Yo siempre me he considerado que soy una persona que aprendo de los demás, que siempre me ha gustado aprender de los demás, yo me voy a morir aprendiendo, yo creo que eso es fundamental. Yo creo que hasta los grandes chefs, ¿no? Los grandes cocineros, los grandes al final mueren aprendiéndose, ¿no? Como yo creo que el que crea que lo sabe todo o se sienta como que lo sabe todo, nada. Se está castigando al mismo, porque es que no va a seguir aprendiendo. Qué bueno. Yo aprendo hasta del que no tiene experiencia profesional, porque seguramente haya algún detalle que diga, ostras, pues es verdad, como lo hace él, me ayuda a esto, me ayuda a lo otro, ¿no? De todas maneras, yo creo que habría sido una experiencia bonita, ¿no? Lo de Trascuesta Sushi, que te ayudó claro que sí, a llevar un proyecto a cabo, y sobre todo de plantar esas primeras semillas, ¿no? Para que fuese germinando a lo que hemos llegado ahora, que ahora pues está totalmente de moda el tema del sushi, totalmente, del que vamos a hablar un poquito ahora, ¿no? Oye, y hablando precisamente de la gastronomía japonesa, ¿por qué crees que ha germinado también la comida japonesa, el sushi, en nuestra sociedad y sobre todo en esta Baja Andalucía, que parece que se ha abierto un nicho de mercado tremendamente interesante? Yo creo que aquí en Cádiz ha dado fuerte por el tema del atún rojo, porque claro, los japoneses llevan trabajando el atún rojo muchísimos años, y nosotros teníamos ahí un producto que lleva un montón de años trabajándose aquí, y no le habíamos dado el valor que le dábamos, porque es que en las partes del atún rojo que se utilizan hoy en día para tartar, ¿no? Que es una parte muy noble y muy valorada, ¿no? Antiguamente se utilizaba para hacer la mojama, ¿no? Que era hacer un salazón, y yo creo que está muy bueno el producto, pero creo que se estaba estropeando un poquito ese producto. Se le podía sacar mucho más. Se le puede sacar mucho más partido, y hoy en día incluso a los pescadores del atún rojo de aquí de la zona han descubierto de que, ostras, esta moda ha ido un nivel más allá, que
que es que ya venden hasta las espinas del atún, es que lo venden todo, no hay nada que desperdicien del atún, entonces, tío, para ellos, tío... Una revolución. Claro. Oye, ¿qué plato crees, Manu, que no debe de faltar en la cocina japonesa? ¿Qué plato? Yo sé que es muy amplia, ¿no? Pero si tú tienes un concepto de abrir algo de sushi en San Lucas, de trabajar el sushi, para ti, ¿qué es lo fundamental que debe de estar en esa carta? Los nigiri. Yo creo que los nigiri para mí es lo más importante, de las cosas más importantes de la cocina japonesa, porque es una degustación de la materia prima que tú tienes, porque al final nigiri es una bolita de arroz, a mí me parece, es un bocado, me parece como muy sutil y si el arroz está bien hecho, al final tiene la materia prima arriba y para mí es la mejor degustación que hay, vamos. Mi sueño es estar en Japón y que me pongan una degustación de nigiri, venga nigiri, que yo no me canso. A mí es lo que más me gusta. Oye, esa base es fundamental, como dices, que es el arroz. Qué importante es la buena materia prima y sobre todo trabajar en un arroz de calidad y saber trabajarlo a su punto, porque si no, todo ese trabajo se va al traste. Sobre todo saber trabajar bien el arroz. Porque el arroz es una proporción o un equilibrio del sazón del vinagre, de las temperaturas, del tiempo y de un buen grano, de una buena calidad de grano. Claro. Y eso se nota un montón, ¿eh? Yo lo noto, es lo primero que yo noto. Yo más que el atún, más que lo otro, lo primero que noto es el arroz a la hora de probar un sushi. Claro. Oye, Manu, antes de irnos a publicidad, por ejemplo, tú particularmente, ¿cuál es tu proceso de creación a la hora de crear una carta de un restaurante? Es complicado porque muchas veces empiezas por una salsa, que te encanta esta salsa y la quieres tirar, que le puede venir bien y demás, y otras veces empiezas por la materia prima, pero yo creo que suelo tirar por la materia prima, ¿no? Me hago un orden de las materias primas que me gustaría meter y ya empiezo a abrir esquemas y abrir salsa, abrir ingredientes que puede funcionar y luego van las pruebas. Porque, hombre, uno por concepto y por muchas cosas, no por experiencia, al final puede decir, hombre, es que con esta materia prima va bien esta verdura, pero al fin y al cabo lo tienes que probar, ¿no? Porque tienes que hacer que ese equilibrio sea un espectáculo, una bomba, ¿no? Que es lo que es la intención nuestra, que no se hace por hacer. Cuando nosotros hacemos un plato, lo hacemos con unas pruebas, queremos que este ingrediente sobresalte un poquito más, este se está comiendo el sabor de todo eso. Claro, es que es interesante porque cuando antes alguien se sienta, por ejemplo, en un restaurante a comer y ya tiene una carta preparada, al final realmente muchas veces no pensamos que detrás hay un trabajo de investigación, porque al final hacéis un trabajo de investigación, estáis investigando con un producto, con una materia prima, con unos ingredientes en combinación y en proporciones en su punto justa medida, para que eso sea lo que teníais en mente. O sea, que hay un trabajo enorme por detrás. Yo te pregunto también, cuando se elabora una carta en un restaurante y hay platos que empiezan a no convencer, sino a no tener una salida, eso es como en un partido de fútbol, se quita al jugador y se mete otro. Esa gente va a entrar en el número rojo. Sí. O sea, claro, eso va para el banquillo y bueno, son platos que muchas veces son platos que tú los tienes como tus favoritos. Este plato me encanta, pero al final no funciona a modo marketing, ¿sabes? Porque la gente no le llama la atención el nombre o ya no es el nombre, sino es alguna materia prima. A lo mejor estás utilizando anguila y la gente no está acostumbrada a la anguila. Claro, lo tira para atrás. Entonces, ostras, no sé qué, no sabe la gente que cuando lo pruebe dice, ostras, no ve cómo está la anguila con foie. A mí me pasa eso. Ajá. A mí entonces suele pasar, pero sí que es verdad que esos platos, una vez que lo tenemos en la carta, que vemos que no tira, van, como te he dicho, a la lista roja de que cuando hagamos el próximo cambio de carta, estos platos o lo quitamos o le damos una vuelta. Claro. Manu, vamos a pasar unos momentos a publicidad y seguimos hablando. Estupendo. Amigos de Café de Levante, unos anuncios publicitarios y volvemos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con Manu Pérez, hablando de cocina, en este caso hablando del sushi y sus ingredientes. Manu, vamos a seguir tocando un poquito ese tema y yo te preguntaría, ¿cómo has aprendido
sabemos que has estado en la escuela de hostelería, que tal, llevas muchos años en la cocina, pero ¿cómo has aprendido esos secretos que tiene la cocina japonesa para que cuando lo ofreces en Sanlúcar de Barrameda o en cualquier localidad que estés trabajando sea lo más parecido, casi igual a lo que se puede degustar quizás en Japón? Pues mucha formación, sobre todo mucha formación y de manera autodidacta, porque realmente es complicado que haya alguien por aquí cerca que te forme, ¿no? Aquí hay gente que ha tenido la suerte de poder rodearse de algún japonés que es profesional de la materia, pero a lo mejor en España hay 3 o 4, ¿sabes? La mayoría de asiáticos que tuve en muchos restaurantes de cocina japonesa no son japoneses, ¿sabes? Claro. Entonces yo lo que hice fue ver cómo lo hacían. Yo estuve informándome de un compañero que yo tuve en Los Caños, que me fascinaba cómo lo hacía, vamos, y me fascina cómo lo sigue haciendo, soy fan de él. Y él me dijo de que él había aprendido de una manera autodidacta, entonces yo le dije, bueno, pues voy a intentarlo. Y fue comprar las materias primas y bueno, en mi casa tengo como 30 libros de cocina japonesa. Me he visto muchísimos documentales que, vamos, yo recuerdo de mi mujer estar dormida en el sofá, levantarse y escuchar a un japonés hablando, yo viendo los documentales esos antiguos, tradicionales, ¿no? Que era lo que yo veía, los cortes, cómo hacían los cortes, las técnicas, cómo trabajaban el pescado. Y también me he fijado mucho en Ricardo Zan, que es una eminencia aquí en España con la cocina japonesa. Llevo muchos años siguiéndolo y también he aprendido mucho de él. Entonces, así es como yo aprendí y luego los años me han ido aprendiendo más. Luego también estuvimos con el grupo Yoko, que es un grupo de Barbate que ha cerrado hace poquito, que tiene un Sol Resol, ha tenido muy buena... Y con ellos también aprendí mucho porque ellos venían de Kabuki, que era el restaurante de este hombre que te digo. Y bueno, y sigo aprendiendo y sigo comprándome libros. A mí es que eso es lo que más me motiva de la gastronomía y de la cocina y de mi trabajo, es el seguir formándome. Y yo como me quedé estabilizado, me aburro y yo soy muy inquieto. Tú eres de los que te levantas por la mañana maquinando, ¿no? Y me acuesto maquinando, vamos. Yo cuando termino de cenar me cojo el cuaderno y empiezo esto, lo otro. Y mi mujer, chiquillo, ya está, tranquilo, descanso un rato. Ya voy. Pero Oye, Manu, es verdad que hoy día todo está bastante globalizado, no somos capaces de comprar cualquier artículo en cualquier rincón del mundo y tenerlo relativamente pronto. Con el tema de la materia prima para el sushi, que en algunos ingredientes, por ejemplo el atún lo tenemos por aquí, pero cuando es el arroz o otros tipos de productos como algas o algún tal, eso al final, ¿cómo hacéis para conseguir ese producto? Hay distribuidores que traen productos desde Japón y ¿no? te los ofrecen, o sea que hay distribuidoras, nosotros trabajamos en una distribuidora aquí en Sevilla que ofrece todo tipo de productos, pero sí que es verdad que hay muchos productos que se están elaborando ya en Europa. Se está cultivando variedades de grano japonés en Italia, se cultiva en Valencia también granos japoneses. Entonces al final, como por comodidad y por ahorrar gastos y porque los portes sean más baratos, ¿no? Y por luchar con la competencia, al final se está trabajando muchos productos de manera europea. Nosotros también trabajamos en empresas de alga que es de aquí de Cádiz, que es Zuralga, que es una empresa de aquí de Cádiz. Como te he dicho, el atún rojo y el arroz, pues hemos trabajado granos italianos y también hay granos españoles que trabajan ya el grano japonés. El grano japonés es muy parecido al grano bomba, ¿sabes? Con un grano bomba típico también se puede hacer. La Ribera de Valencia, ¿no? Se puede hacer también sushi, lo que pasa es que no tiene el mismo... Oye, Manu, cuando nos acercamos a la comida, ¿no? Al sushi, a sus ingredientes, en los restaurantes españoles, ¿estamos tomando verdaderamente un sushi japonés? ¿O en cierta manera se ha podido europeizar de alguna manera lo que estamos tomando? Y eso se ha europeizado mucho, no sé si la palabra está bien dicha, y americanizado, porque realmente de los sushi que más se vende, ¿no? Es el uramaki roll, que es el roll que está envuelto en arroz, ¿sabes? Que eso fue que los japoneses cuando emigraron a Estados Unidos, había un japonés en California que a la gente le daba grima el alga afuera y las cosas crudas, entonces él inventó el darle la vuelta al alga, que el arroz estuviera por fuera y meterle cosas cocinadas, como era, le metió palitos de marisco, langostino, ¿no? En esa época creo que era el California Roll, llevaba un poco eso.
y al final es el rol que creo que más se vende y no un rol japonés. Le pasa como al tikka masala, no es indio, nació en Reino Unido. Claro. Son variaciones que han hecho los emigrantes y al final... Adaptarlo quizás a los gustos también europeos. Los japoneses han creado mucha gastronomía también en Perú, cuando emigraron a Perú, que está la cocina Nikkei. Y seguro que hay más países que yo, como Estados Unidos, y ahora mismo no caigo en alguno más, pero seguro que ellos en China, los chinos también emigraron y crearon mucha mezcla de cultura. Aquí en España ha costado más trabajillo esa mezcla de cultura, porque realmente nosotros deberíamos de estar muy influenciados por la cocina marroquí, ¿no? Pero bueno, tenemos algunas influencias, pero no tantas. Es verdad, y eso que Sanlúcar ahora está teniendo propuestas culinarias muy diferentes. Han abierto algunos restaurantes hindú, que por cierto son un espectáculo, me gustan muchísimo, y hay otras tendencias culinarias también tremendamente interesantes. Oye, al tema que estabas hablando de adaptar, ¿no?, la comida japonesa quizás a los gustos más europeos, ¿tú crees que se puede abrir una espita, una rama, una variación nueva con el sushi, literalmente haciendo sushi que lleva productos japonés con lo tradicional, por ejemplo, de aquí, de la provincia de Cádiz y tal? Digamos que ya no es un sushi puro y duro, sino es no sé, un Frankenstein extraño con nuestra gastronomía. Claro. Yo lo estoy viendo, ¿no? Que si carne de toro, que si ahora esto se lo cocino, al final termina siendo una cosa diferente. Al final lo que llevas es arroz de sushi. Exactamente. Pues sí, claro que sí. Nosotros hemos hecho mucha fusión en ese sentido por captar un poco el cliente y porque el cliente también pierde ese miedo a lo que es la cocina, ¿no? Pero nosotros hemos llegado a hacer uramakis de galera. Tuve un compañero que trabajaba con nosotros que llegó a hacer un uramaki de papas riera, ¿sabes? Que yo no soy muy partidario de esos sartos tan drásticos, ¿no? Pero la verdad que estaba bueno y como te he dicho, eso, no trabajamos la materia prima de aquí, ¿no? Una de las cosas que a mí me atrajo del sushi es cuando yo lo estaba acostumbrado a probarlo en franquicia y tú sabías que esa materia prima no... Claro. Entonces yo cuando vine aquí a Sanlúcar dije, bueno, si yo hago un sushi con un langostino de Sanlúcar, si lo hacemos con un atún de Almadraba, que ya fue el espectáculo cuando dijimos, ostras, tío, qué unión de productos y de cultura hay aquí que nos estábamos perdiendo, ¿no? Además es un producto que es que marida perfectamente con nuestras manzanillas y con nuestros vinos viejos. Vamos, los japoneses de hecho se llevan muchísima manzanilla para maridarla en Japón con su comida y el amontillado creo que es un vino que tiene unos toques salinos que recuerda mucho a la soja, que creo que son vinos que marida perfectamente con eso. Los japoneses son especialistas en nuestros vinos hasta el punto de que hablas con un japonés como sea una persona interesada, sabe más que cualquiera de nosotros de nuestra vitivinicultura. Pasa como el flamenco, ¿no? Que hay Increíble, que tocan la guitarra que da gusto ver. Increíble, increíble. Le encanta nuestra cultura, ¿no? Sí, además son gente tremendamente trabajadora, muy, ¿sabes? Que se lo llevan todo al máximo del detalle y eso consiguen una perfección enorme. Totalmente, vamos, es otra liga, como yo digo. Es otra liga, ¿verdad? Es la palabra. Oye, cuando se habla, por ejemplo, de la cocina japonesa, aparte del salado, del dulce, del ácido, del amargo, se habla de esa quinta esencia, ¿no? De ese quinto sabor que es el umami. El umami. ¿Qué te parece? El umami también tiene mucho... Hay gente que lo explica de muchas maneras, ¿no? Pero el umami para mí es el punto ese de sabor que está tan al límite de estar salado pero no lo está, de estar fuerte pero no lo está y hay productos que ayudan a que se consiga el umami, ¿no? Hombre, de productos me refiero porque hay polvos que ya llevan, que es el glutamato monosódico. Joder, me la ha quitado de la boca. Te iba a decir que el glutamato es un potenciador de sabor. Claro, el glutamato monosódico es un producto que yo no soy partidario de ese producto, ¿no? Porque aparte es un químico y creo que hace trampa un poco con el oficio nuestro. Pero sí, las patatas de hoy en día llevan todas glutamato monosódico y muchos chinos de franquicia, restaurantes chinos, pues se utiliza el Ajinomoto, que es la marca que trabaja el glutamato monosódico. Pero yo prefiero que si hago unas lentejas, el glutamato monosódico mío sea el chorizo. Yo prefiero buscar esa potencia de sabor de manera natural, igual que me pasa con los colores, con
A mí no me gusta utilizar colorantes, a mí me gusta, es decir, yo te hago una salsa que esté verde, que tú tengas un verde intenso, que tenga el verde natural que está en la planta, me gusta sacarlo de manera natural, utilizando así. A mí, Manu, me pasa, por ejemplo, con la comida china, que yo me doy cuenta que empiezas a comer y no puedes parar. O sea, en el sentido de que tiene ese sabor que es muy adictivo, y yo me doy cuenta que cuando estoy comiendo puedo estar a reventar y soy capaz de seguir comiendo. Y eso yo creo que es lo que tú has dicho, utilizan el glutamato, que al final eso es bastante adictivo a la hora de comer, porque te potencia tanto los sabores que dices tú, joder, qué bueno está esto, ¿no? Además que no te sacia, por eso lo notas tú. Claro. Y las cadenas de comida rápida y demás lo utilizan todas, ¿no? Claro. Es un producto que realmente no es ilegal, al revés, eso, en dosis pequeñas no pasa nada, pero sí que cuando ya empiezas a abusar de ese producto, empieza como a haber dolores de cabeza, Y además me imagino que si tú estás acostumbrado a comerlo todo con glutamato, el día que comas algo que no lo tenga no te va a saber a nada. Nada. Aparte que el glutamato, yo recuerdo la primera vez que lo probamos en la escuela y lo probamos como si fuera azúcar o sal, ¿no? Pues a morder y probamos y a mí me quemó la lengua. Me hizo una quemadura en la lengua, porque es tan fuerte que te puede hacer una quemadura en la lengua, te quema la lengua. Oye, tú que has tenido otras cuestas sushi, que evidentemente, aparte de otra gastronomía, también está en tu plantel, ¿no?, el tema del sushi. Esa comida tiene una cosa muy interesante, que tú lo sabes, que es que o te gusta, hay gente que le encanta, pero hay gente que realmente no son capaces de aceptarla, ¿no? ¿Cómo educas tú? ¿Tú cómo puedes educar a una persona a decirle, oye, tienes que tomar esto, hay que probarlo así, o te voy a preparar esto, lo tal, lo cual? ¿Cómo se puede educar un paladar de gente que son quizás reacias al tema del arroz, del alga, de algunas salsas? Yo creo que mucha gente, yo creo que es psicológico también, ya que tú te vas planteando, no me va a gustar, no me va a gustar, no me va a gustar, me va a dar asco, entonces yo he visto, o sea, yo cuando veo gente que, no, porque a mí no me gusta, porque no sé qué, yo intento a la gente decir, ve con otra mentalidad. Si vais con la mentalidad de que no te va a gustar, mejor no vayas. Pero ve con otra mentalidad, ve con la mentalidad de, ostras, lo voy a probar porque la verdad que estéticamente me llama mucho la atención. Y relájate y lo pruebas. Y si realmente eres reacio a las cosas crudas, no pasa nada. Sushi lo hacemos de langostinos cocidos, salmón flameado, claro. Lo hay vegetales, o sea que no tiene por qué ser crudo, al revés. Lo hay de langostino en tempura, de pescados en tempura, de pescados rebozados en panko, que todos estos son productos japoneses. Y no tiene por qué comerlo crudo, ¿no? Al revés, te estás comiendo un pescado frito en panko, rebozado, no es la fritura que nosotros hacemos aquí, la fritura andaluza, pero te lo estás comiendo, ya te digo yo, de que le gusta. Si hay una persona que viene con dudas, yo sé que le podemos sacar algo que le va a gustar, claro, porque me lo puedo llevar a su territorio. Me acerco más, sin salirme de la cocina japonesa, a los sabores que le puede gustar. No, ¿te gusta el pescado frito? Había gente que me decía, yo es que no sé si me va a gustar, no sé qué. Yo le decía, ¿te gusta el pescado? Y dice, no. Digo, ¿te gusta el marisco? Y dice, no. Digo, entonces es raro que te guste. Evidentemente. Porque al final estamos ligados a Hombre, también suele pasar esto, me vas a permitir y me vas a perdonar el símil. Es como si tú a mi hija de 10 años o de 8 años le das el Quijote. O una novela difícil de leer, pues al final le termina cogiendo, ella piensa que todos los libros que van a caer en su mano son iguales de aburridos, entre comillas, por su edad, ¿no? Pues yo me imagino que con el sushi pasa exactamente igual. Si llegas a una cata, llegas a tal y te ponen algo con un alga, con un pescado más crudo, poco hecho, tal y cual, y lo comes, al final terminas pensando de que todo lo que te van a poner por delante tiene lo mismo. Al final que crea una barrera psicológica, que es lo que tú estabas diciendo. Sí. Vamos, yo lo probé, lo probaría con 14, 15 años, lo probamos en un buffet, de hecho que había de todo, ¿no? Y lo probamos por probar y yo dije, esto a mí no me gusta. Y yo cuando se lo vi a este compañero de trabajo, del que yo aprendí muchas cosas, vamos, él me dio 3 tips o 4 tips que fueron los que me ayudaron y yo lo veía, que él le ponía pistacho, que veía que tenía otra materia prima, y yo decía, tío, es que tiene una pinta increíble. Y él me decía, pruébalo que te va a gustar. Que yo lo he probado, no me ha gustado, y él me dijo, pruébalo que lo que tú has probado
no tiene nada que ver con esto, porque esto tiene un buen arroz, tiene un buen alga, tiene buena materia prima, tiene un buen topping, una buena salsa. Entonces fue probarlo y ya ahí dije yo, esta es mi comida favorita. Entonces ya ahí fue cuando empezamos a estudiarlo, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad, es que yo invito a la gente de que si ha tenido una mala experiencia, que si por casualidad le gusta otro sitio o física o estéticamente, ostras, pues esto me llama la atención, que vaya y lo pruebe, porque hay gente que lo hace muy bien, hay gente que lo hace mal porque hay franquicias, que vamos más a lo que vamos, pero vamos, como con la cocina japonesa, con todo. Y con todo, ¿no? Todo el mundo no sabe freír el pescado igual, ni el pescado exactamente. Es el mismo. Si te lo ponen bien, vas a flipar y vas a gozar, porque la cocina japonesa, como te dije antes, yo la veo muy parecida aquí. Hay frituras, hay pinchos, hay cocciones de pescado, hay carne, se trabaja mucho la ternera wagyu. Yo que veo mucho el cerdo ibérico, le gusta también ellos trabajarlo mucho allí, ¿no? Se lo llevan de aquí también. Y a ellos es que yo veo que hay mucha unión entre la gastronomía nuestra y la de ellos. Oye, aparte de la comida japonesa, ¿qué otros sabores qué otras culturas te gustan y disfrutas, ¿no? Aparte de la española o la japonesa. Hombre, aparte de la mediterránea nuestra y la japonesa, que me parecen las dos increíbles, me flipa mucho la cocina tailandesa, me flipa mucho la mexicana, la cocina china también me encanta, y la cocina india, yo creo que estos son los... Y bueno, y la cocina italiana, ¿no? Lo que pasa es que la cocina italiana sí que es verdad que sí que estaba más metida aquí en España. Desde que éramos niños, ¿no? Claro, la hemos visto, ¿no? Pero a mí esas cocinas que te he dicho, me encanta. La cocina hindú, la cocina india es un espectáculo. Me encanta. Es mucho guiso. También me recuerda mucho porque hay guisoteo, lo que pasa es que van con sus especias. Claro, pero todo lleva tomate, cebolla. Mucha legumbre también, o sea que al final. Al final echan su materia prima, pollito, lo que pasa es que luego van con sus especias, que me parece súper guay. A mí me encanta la cocina. La comida india. Marroquí, También. Me encanta también. Que la tendríamos que tener muy, muy influenciada, porque realmente nos es hemos quedado nada más que con la arquitectura marroquí. Árabe. Oye, en el 2023 fuiste primer premio a la mejor tapa del concurso Galp Pescados de Descartes. Oye, ¿qué presentaste y qué propuesta llevaste para llevarte ese primer premio? Pues ahí me cogió en el año de la escuela de hostelería y realmente había que hacer pescado de descarte, te daban unos que eso se hacía para fomentar un poco, ¿no? Para fomentar esos pescados que la gente no lo ve atractivo. Y te presentaban varios tipos de pescado y tú tenías que hacer un plato con él. Y nosotros utilizamos la pinta roja. La pinta roja la hicimos al pan frito, la hicimos con guiso tradicional, para que tuviera ese saborcito aquí a San Lucas. Y luego las metimos, hablando de la cocina india, en un panipuri, que es un tipo de pan indio, que se fríe y se queda crujiente, una esfera perfecta crujiente. Eso no es el pan de lenteja, ¿no? No, el pan de lenteja es el papadán, ¿no? El papadún. No lo sé cómo se llama. Que es la tortita. La tortita que te enseñan. Eso es de lenteja y el panipuri es un tipo de esfera, como te he dicho, un tipo de pan, que ellos lo rellenan de carne y se lo comen. Entonces nosotros metimos la pinta roja, el guiso, y lo terminamos con una espuma de patata de la colonia, con una zaliconia también que cogimos aquí la marisma de San Lucas. Y la verdad que le gustó mucho a la gente. Además porque fue un poco la unión de lo que a mí siempre me ha gustado, ¿no? Unir la gastronomía nuestra con la gastronomía de fuera. Oye, y en el 2025, ¿no? Si no me equivoco, fuiste uno de los 6 finalistas. ¿2025 fue? Sí, 2025. Este año. Este año. Uno de los 6 finalistas al mejor bocadillo de autor en Madrid Fusión. Te repito de nuevo la pregunta. ¿Qué propuesta llevaste? Porque ahí se presentaron muchísima gente. La verdad que fue un compañero de trabajo, Guillo, preséntate, no sé qué. Digo, venga, vamos a presentar una propuesta. Lo que pasa es que yo creo que me flipé mucho, ¿no? Hablando un poco así más. Porque nosotros vimos Madrid Fusión, digo, aquí hay que ir por todas, ¿no? Allí estaban los mejores cocineros del mundo. Un abanico de posibilidades. Yo estaba nerviosísimo y además... Entonces lo que hicimos es, como siempre, yo siempre
la fusión de gastronomía nuestra con la japonesa, y eso siempre lo tenía yo muy ligado. Entonces hicimos un bocata relleno de facera de atún rojo, que es la carrillera del atún rojo. La hicimos a baja temperatura con curry japonés, que es una guisada, ¿no? Claro, era un guiso que desmenuzamos la carne como un rollo pulled pork y demás. Y hicimos el relleno de eso, una salsa de curry japonés, que era un guiso que lleva las especias del curry japonés, que tiene 35 especias el curry japonés. Y luego lo terminamos con una mayonesa árabe, que es, hacemos una fermentación de la lima. Los árabes lo hacen del limón, que lo que hace es fermentar en sal las limas durante un mes. La lima, qué juego da para todo, ¿verdad? Pues cuando hace la fermentación de la lima se convierte en un caramelo. Sí, ¿no? Se convierte en un caramelo, entonces utilizamos esa pasta, porque al final lo trituramos, hacemos como una pasta de la lima fermentada, hicimos una mayonesa y la ligamos. Y lo terminamos con un queso payollo rallado por arriba. Entonces llevábamos el atún rojo de almadraba, que era la carrillera, que era un producto muy original, ¿no? Luego llevábamos el curry japonés, llevábamos una mayonesa marroquí árabe y llevábamos el queso payollo. Yo creo que era Cádiz a dolor, porque lo que queríamos representar Cádiz, que era nuestra tierra, íbamos a Madrid, Cádiz por bandera y el refilón de la cocina japonesa. Qué guay. Entonces estiramos una rebanada de pan muy finita, hicimos como un rollo pionono, que eso se freía y ya hacíamos el topping, lo cubríamos y lo presentamos en una vajilla que era un atún rojo, era un atún que llevaba una tapadera, y lo ahumamos con madera de manzanilla, con duela de manzanilla. O sea que íbamos a lo loco. Iba a tope. O sea, íbamos tan a lo tope que el jurado dijo de que no lo consideraba bocadillo. Que eso, dice, a la hora de dar la valoración, dijo, hemos probado elaboraciones que eran dignas de un restaurante con una estrella Michelin, pero creemos que no es un bocadillo. Entonces nosotros, por eso te digo que nos flipamos un poco en ese aspecto, y ganaron bocadillos que tú los ves y eran Es que eso te iba a preguntar, si tú presentas eso y no te llevas el primer premio, el que ha llevado el primer premio, ¿qué ha puesto ahí? ¿Cuerno de unicornio? Era un bocadillo tal cual, el primer premio fue un bocadillo tal cual, creo que era un conejo guisado y llevaba trufa, era bien de trufa. El segundo creo que era anguila, tenía unas mezclas guay, los dos primeros tenían buena pinta, y el tercero un bocadillo calamar. De toda la vida. De toda la vida. Además, calamar de aquella forma. De aquella forma. Entonces, al final nos dimos cuenta que ellos valoraban mucho el formato bocata. Lo que pasa es que nosotros queríamos hacer como... Nosotros realmente lo que queríamos es cómo podemos llevar un bocadillo a un restaurante con una estrella Michelin, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces fue eso lo que nació. Y vamos, que no nos arrepentimos porque fuimos con una propuesta guay. La gente que estaba allí, que estaban todos los alumnos de la Cordon Bleu y demás, echándole un cable, estaban diciendo, ostras, tío, esto no hay duda. Y bueno, al final hemos pasado esto. ¿Eso, Madrid Fusión, es todos los años? Todos los años. ¿Y para este siguiente año te lo planteas? Quería, pero no sé lo que vamos a hacer, porque tengo que ir con el nombre de algún restaurante y ahora mismo estamos un poquito en stand-by porque hemos terminado la temporada de verano y estamos dándole vuelta a ver si podemos darle forma a un proyecto que puede... Oye, particularmente, Manu, ya en estos últimos minutos, ¿tú qué valoras de un restaurante del siglo XXI? Pues yo quiero que quede claro que yo no valoro que me pongan espuma, que me pongan aire, que me pongan esferificaciones, ¿no? Yo no valoro eso. Yo lo que valoro es que tengan buena mano y que no me pongan más cosas de las que me tienen que poner en un plato. Que me lo pongan todo bien, que esté bien hecho. Yo valoro mucho el buen hacer. Cuando hay buena cocina, no es necesario adornos y decoraciones. Que como te he dicho, que la cocina moderna, de esto que estamos hablando de aire, espuma y demás, esto lo inventaron en el Bulli en el año 90, que de moderno tampoco que tenga mucho ya, ¿no? Lo que pasa es que nosotros hemos ido cogiendo esas técnicas y que está muy guay, a lo mejor que en la boca tú notes otras texturas con unos sabores que te suenen. Pero yo valoro que las cosas estén bien hechas, que me den un buen servicio, no necesito que me den un servicio
exquisito, pero que me den un servicio amable, que me den un servicio profesional, que me pongan todo en su debido tiempo y todo muy bien hecho, y para mí eso es fundamental. Oye, Manu, se habla ahora mismo de hemos hablado, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, ¿no? Esa maquinaria, ¿no? Perfecta, ¿no? Para un restaurante, ¿no? de actualidad, pero hay un concepto que ya estamos hartos de escucharlo y que parece que va a revolucionar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, que es la inteligencia artificial. ¿Tú crees que de alguna forma va a influir también de puertas adentro en la cocina de un restaurante? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es capaz de hacerte una receta. Lo que pasa es que yo no confío en eso. Pero sí que la IA sí que a mí me gusta utilizarla para temas de gestión, de ese tipo de cosas. Es bastante buena, porque a lo mejor tú le estás diciendo, oye, tengo unos parámetros para un plato de este coche, no sé qué, no sé cuánto, entonces te hace como un poco las cuentas, ¿no? Yo lo utilizo mucho como... Esto se llama escandallo. Sí, los escandallos. Nosotros tenemos plantillas de escandallos y nosotros lo hacemos todo al peso, lo pesamos por gramo y demás. Pero sí que a lo mejor gestionar algunos gastos y demás te hace el apaño, ¿sabes? Lo que pasa es que yo lo he utilizado de manera gratuita y en algunos puntos y demás. Pero vamos, que habrá gente que haga estas canciones con la IA. No, y tanto. Y yo qué sé, yo no sé hasta dónde va a llegar eso, pero... Ya. Oye, Manu, dentro de la cocina, y ya para terminar de la Sanlúcar y su gastronomía, para ti, ¿cuáles son los indispensables de tu cocina? De alimentación. ¿De producto? De producto. Hay mucho, ¿eh? Yeah. Pero yo utilizo mucho la lima, el cilantro, utilizo mucho el ajo, la soja, ¿no? Eso para mí son productos que siempre están mucho en mi cocina. ¿Y de nuestra huerta? De nuestra huerta... Todos los vegetales, imagino. Es que no tiene nada de desperdicio, es que no hay nada, es que aquí tanto nuestra huerta, nuestro mar, es que nos sobra materia prima, es que tenemos la mejor materia prima. Oye, yo iba a terminar con una pregunta que era nuevos proyectos, pero bueno, sé que te andas metido en historia y como siempre estás maquinando, entiendo que hay nuevos proyectos que podrían ver la luz, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque como te he dicho otras veces, ahora se cumple, hace ya más de 10 años, ¿no? Pero se cumple como más de 10 años de que abrimos la Trascuesta, ¿no? Que fue un formato de cocina japonesa que queríamos nosotros transmitir aquí a Sanlúcar y demás. Lo que pasa es que mi inquietud ya me llevó a aprender más, a estudiar más y a seguir aprendiendo, a empaparme de más cultura. Me vi como un poquito encerrado ahí. Pero ya ha llegado un momento que creo que se cierra un poquito ese círculo de que al final, en estos años que me he despegado un poquito, que nunca me he despegado del todo, porque siempre la he tenido muy presente, porque al final creamos una clientela en la Trascuesta que cuando venían a buscarnos, al final buscaba algunas cosillas de allí, ¿no? Algunos sabores de allí. Nunca la dejé a un lado, ¿no? Pero ahora creo que se cumple como cerramos ese círculo y creo que la gente que nos sigue lo pide y nosotros también lo queremos ofrecer, ¿no? Ya vemos que la gente está educada, vemos que la gente le ha perdido el miedo, vemos que la gente también tiene la comodidad de comprarlo en los supermercados, ¿no? Que la gente dirá, ostras, tío, eso es malo para vosotros, ¿no? Que va, al revés, para mí es que haya un sushi en el Mercadona o en los supermercados. No, para nada. Para mí me parece lo mejor que hay, porque la gente puede comparar. Claro. Y le pierde el miedo a comerlo, a probarlo. Ya lo introducen en su vida cotidiana, claro. ¿no? Como... Y lo está viendo todos los días, ¿no? Cuando va al supermercado, al final lo está viendo, que esto es un producto que está siempre aquí, ¿no? Y que no es un producto, ¿qué pasa? Claro. Oye, Manu, tú sabes que, además mi compañero Bienvenido y Tequi, que están dentro, en realización, estamos todo el mundo salivando con lo del bocadillo de Madrid Fusión. A mí me está entrando como si en Sanlúcar yo estoy en Maya ahora mismo. Que es la hora, ¿no? La verdad que... Un bocadillo de hamburguesa. La verdad que en el proyecto nuevo va a haber un guiño ese bocata. Hombre, yo te lo iba a preguntar antes. Ostras, me imagino que tiene una trabajadera hacerlo, ¿no? Sí, tiene mucha trabajera, pero vamos a hacer un formato más versátil. Más versátil. Y un formato que nos va a llevar a los ahumados, claro está, ¿no? Claro.
pero sí que va a tener los sabores de aquí y de allí, y yo creo que va a estar guay. Aparte de que vamos a tener, ¿no? Vamos a seguir trabajando ese concepto de cocina japonesa que nos gusta, y lo que pasa es que lo queremos trabajar con la fusión nuestra. Queremos representar que tenga esa fusión de productos de aquí, y además que se note ese recorrido profesional que hemos estado trabajando durante muchos años. Ese ¿no? bagaje, ¿no? Esa escuela, ¿no? Vas a ver que va a tener zarzas propias, va a tener elaboraciones propias, y queremos, hombre, las diferencias las tenemos que marcar, ¿no? Porque hoy en día el mercado es muy amplio. Claro. Entonces tenemos que marcar nuestra diferencia, nuestro toque. Claro. Oye, Manu, te deseo toda la suerte del mundo para los nuevos proyectos, y ha sido un verdadero placer tenerte Igualmente. con nosotros aquí. Y cuando quieras, aquí me tienes, vamos. Sí, por supuesto, hablaremos y trataremos más cositas. Pues nada. Gracias. Gracias a ti. Manu. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana próxima con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo desde que os habla un tal Montaño.